y Tal indicó a Carhan que quería llevarse a esa bebé. El segundo hijo guardó silencio por un instante y luego se dirigió al capitán de la guardia para decirle que además del crimen por insultar a la realeza, podía sumarle otro más, ya que ese niño estaba insinuando que pensaba mandar con la calaca a un miembro de la familia real, y los presentes quedaron impactados. Carhan abrió la celda de inmediato, e Itar añadió que también debería acusarlo de fuga, pero el segundo hijo respondió que de todas maneras terminaría encerrado por intentar enviar con la huesuda al príncipe, ante lo cual el capitán les pidió que se detuvieran. El señor Oso intervino y señaló que aunque fuera parte de la realeza, no podía simplemente robarse a una niña. Sin embargo, el príncipe replicó que iba a consentirla, que aunque fuera hija de una familia noble, sería mejor vivir como princesa dentro de su familia. Y en ese momento Liche se levantó la mano para decir que efectivamente quería ser una princesa. Y Tal le preguntó si estaba hablando en serio, pues la trataría como se debe y le encantaría su reino de Azkaya. Pero el hada respondió que sí, aunque antes debía pasar por su casa, porque tenía que saludar a su padre y preparar su equipaje. El príncipe aceptó y aseguró que pagaría la recompensa a la familia de la bebé, además de que prepararía un carruaje para llevársela. Así que Itar se retiró. Carja, bajoneado, le preguntó si eso que te estaba diciendo era cierto. Ella gritó que era momento de huir. Él le respondió que creyó que la bebé los iba a abandonar otra vez, mientras la protagonista pensaba que no había manera de seguir a ese loco, pues Skaya era una nación originalmente poblada por puros piratas, que consideraban honorable conseguir lo que deseaban incluso usando fuerza y poder. Si Carhan intervenía, más ese desquiciado intentaría arrastrarla por la fuerza, empeorando todo y afectando también a los guardianes, por lo que le pidió el señor Oso que le ayudara. El morenazo reflexionó que era inevitable que sucedieran cosas caóticas con el príncipe de por medio, y decidió ayudar primero a los más necesitados, indicándoles que los siguieran y mostrándoles un lugar confidencial, que por la urgencia era momento de usar. Una puerta trasera oculta con magia de ilusión que daba a un callejón detrás de la prisión. Así que los chicos comenzaron a correr, y el capitán preguntó hacia dónde debían ir porque seguramente el príncipe los perseguiría y necesitaban un refugio. El segundo hijo del condado estipuló que su padre no estaría en casa ese día. Lichesia pensó que podían ir con el señor Oso, pero también estaba el detalle de que su familia quizás no le brindaría apoyo, así que necesitaban saber qué posición tenía él en todo esto, además de que ni siquiera era su problema, y entonces se le ocurrió que existía alguien capaz de sacarle lágrimas al príncipe por este asunto, por lo que indicó que había un lugar donde podrían refugiarse. Y Tara había estado yendo y viniendo al inframundo para proponerle matrimonio a la bruja, lo que lo hizo famoso entre las personas, y como resultado, tanto él como la bruja eran considerados herejes, por lo que el inquisidor lo detuvo. Y el refugio terminó siendo la residencia privada de Hilo, donde las doncellas de la mansión recibieron a Lichesia con alegría, deseando volver a verla. El capitán se sintió aliviado de que pese a sus circunstancias, lo recibieron, aunque la mansión parecía bastante costosa, y se preguntó de quién sería, a lo que Carhan respondió que no era necesario saberlo, porque si llegase a ver el nombre, tendría que perder la memoria, pues la identidad del inquisidor era confidencial, y descubrirla podía costarle la ejecución, incluso por el delito más pequeño, para mantener el secreto. Si alguien conocía la identidad del inquisidor, debía hacer un juramento de confidencialidad, y si lo rompía, sería enviado directamente al lugar de ejecución. Aunque el inquisidor había dicho que la familia Basilian estaba exenta de este juramento, lo que hacía pensar que quizás tuvo alguna conversación con el conde, pero también estaban intentando quitarle a su hermanita, así que no debía bajar la guardia. Por ello, le dijo al señor Oso que era un lugar seguro y que no tenía de qué preocuparse. El morenazo agradeció la información, aunque el chico pensó que el capitán no tenía idea de lo grave de la situación. Luego Lichesia le dijo a su hermano que subiría a su habitación para dormir un rato, y Carhan, molesto, le gritó que incluso tenía habitación propia en ese lugar y que se notaba que ese tipo era un ladrón. La doncella explicó que después se pondría en contacto con el propietario, quien estaba trabajando pero regresaría antes de la fecha límite. La protagonista estuvo de acuerdo y pensó que el reino de Skaya tenía mucho dinero al ser regido por piratas que recaudaban tributos. Los mercenarios contratados debían ser muy hábiles
y pronto descubrirían que ella estaba allí. Pero si aún así intentaban llevársela, los enviaría al infierno. En ese instante una mariposa roja comenzó a volar. Lichesia había lanzado el anzuelo y ahora solo quedaba esperar. Al parecer, quería utilizar su campo ilusorio. Incluso ingresó en él con su forma adulta. Sacó su hacha y partió una roca en dos. El hada loca estaba fascinada por recuperar su cuerpo adulto, pero entendía que era momento de esperar con paciencia a su presa. Un tiempo después, Itar preguntó dónde estaba esa niña y dejó en claro que debían encontrarla, incluso si eso implicaba movilizar a todos sus hombres. Pero justo un sirviente le notificó que ya habían encontrado a la bebé. El príncipe preguntó dónde se encontraba y le informaron que estaba en la mansión de cierto caballero sagrado. Por lo tanto, su rostro se ensombreció y comenzó a temblar. No podía creer que estuviera relacionado con esa persona, pues debido a que estaba enamorado de Lichesia, aquel caballero lo había acusado de hereje y el inquisidor ni siquiera escuchó sus explicaciones. Y solo gracias a la ayuda de su padre logró escapar de aquella horrible sala de interrogatorio. Normalmente no querría acercarse a ese lugar sagrado y ruidoso, pero esta vez estaba decidido a llevarse a la bebé consigo, así que ordenó a su guardia que lo condujera hasta allí. Tiempo después, llegó con todos sus hombres al sitio y sus ojos quedaron en blanco al no entender lo que estaba pasando. Los caballeros sagrados estaban desplegados como si fueran directo a la guerra y el primero en dar un paso fue alguien que hizo temblar a Itar. Efectivamente, era el inquisidor, quien le advirtió que no tocaría ni un solo cabello de esa bebé. Sin embargo, en ese instante se percibió un rastro de magia y al alzar la vista, el cielo apareció una mariposa. Hylon reconoció de inmediato que se trataba de la magia de Lichesia, aunque la mariposa parecía estar buscando a Itar. El inquisidor le advirtió que no la tocara y activó las cadenas de la condenación que rodearon las extremidades del príncipe. Pero la mariposa terminó posándose en el hombro del príncipe de los piratas. El inquisidor comprendió que algo se estaba acercando y justo entonces se activó una luz intensa. Cuando volvió a observar, Itar estaba tendido boca arriba en el suelo, ruborizado. Él conocía ese lugar y sabía que era el campo ilusorio de la hada, pero en el área solo se encontraba el príncipe y los juguetes de la hada loca. Bienvenidos a la dulcería de Meili. Yo soy Jessica y en este canal encontrarás resúmenes de manhwas, mangas y manhwas. Si te gusta este contenido, recuerda regalarme un like y compartirlo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Y ahora sí, seguimos con este dulce resumen. El príncipe sabía que si se encontraba dentro del dominio ilusorio de la bruja, entonces el hada debía estar allí mismo. Y esa idea le fascinaba. El dominio ilusorio era un territorio de fantasía que las hadas creaban con poder mágico. Se decía que aunque fuera un lugar tejido con ilusiones, todo lo que ocurría dentro era real. También circulaban historias que advertían que si alguien caía bajo esa ilusión, jamás podría regresar al mundo real. Sin embargo, a Itar no le importaba, porque mientras estuviera con la bruja, le daba igual quedar atrapado para siempre. Así que comenzó a gritar preguntando ¿dónde estaba ella? Pero en ese instante, las cadenas de la condena le apretaron un poco el cuello y lo silenciaron. El inquisidor había ingresado junto a él e Itar no entendía cómo había logrado colarse gracias a esas cadenas. Justo entonces, la bruja preguntó si alguien había llegado a buscarla y a Itar se le formaron corazones en los ojos cuando la hermosa bruja se hizo presente. El príncipe exclamó que deseaba tanto verla y Lichesia le respondió que seguía igual de molesto, pero cuestionó por qué Hylon también había entrado. El inquisidor preguntó si había llegado a un lugar al que no debía y ella le contestó que no fue invitado, aunque al final su presencia le venía perfecto. Luego tomó el mentón de Itar y le señaló que contactar con la bruja e intentar ingresar a la fuerza en la residencia privada del inquisidor era algo serio. La cercanía del rostro de la protagonista hizo que el muchacho se ruborizara y perdiera el don del habla, solo por un momento, aunque después logró llamarla por su nombre, y Lichesia le advirtió que con lo que había hecho era suficiente para encerrarlo en la cámara de la Inquisición del Santo Imperio, pensando que si lo llevaban allí no saldría hasta la ceremonia del pequeño santo.
Por otro lado, el hada añadió que le grabaría una marca para que jamás pudiera escaparse. Justo allí, Hylon le tomó la mano y le ordenó que se detuviera, preguntándole si acaso marcaba a cualquiera. Licencia no supo qué responder. Se ruborizó y pensó que en efecto había estado marcando a cualquiera, sin arrepentimiento ni consideración, que en realidad no tenía ningún significado y que ahora no entendía a qué venía todo ese drama. Hylon tiró de las cadenas y afirmó que a ese tipo podía darlo de comer a la flor monstruosa que estaba allí. El hada le preguntó qué estaba haciendo. El inquisidor guardó silencio un momento y luego añadió que le ayudaría hasta que su seguridad estuviera garantizada, que pensaba esconderla en su residencia, pero necesitaba saber quién la perseguía. La protagonista suspiró y le respondió que no podía ayudarla, que más bien ayudar sería llevarlo a él a la cámara de la Inquisición. Hylon preguntó si él no era su presa. El hada volvió a ruborizarse sin comprender la pregunta y recordó que el inquisidor le había dicho que no tenía ninguna relación con ella, que no eran nada. Así que no entendía por qué volvió a mencionar esa situación. Sin embargo, él añadió que el inicio y el fin dependían de Licencia, que podía hacer lo que quisiera. Ella lo miró y notó que la expresión de Hylon era de tristeza. Se preguntó por qué ponía esa cara como si estuviera dolido. Él le dijo que hasta el final seguía negándose a darle una respuesta. Posó su mano sobre el rostro del hada y la besó. Fue un momento tan sorpresivo que Licencia no hizo nada para detenerlo. Y como el dominio ilusorio estaba profundamente ligado a ella, aquel campo que antes era sucio, desordenado y oscuro, se transformó en un lugar limpio, prolijo, y hasta con un pastel digno de boda, el ambiente cambió por completo. Cuando el beso terminó, Hylon le pidió que lo pusiera en primer lugar, que aunque hubiera besado a muchos, deseaba ser considerado el más especial, que aunque hubiera marcado a cualquier tonto, debía verlo como el más importante, porque tenía que hacerse responsable por haberlo marcado, y por eso no había manera de terminar esa relación como si nada. Bombones, ese muchacho estaba guapísimo, pero era momento de irnos a la sede de la Guardia de Seguridad de la capital. Allí, alguien preguntó cómo era posible que no hubieran encontrado a Carhan y a Cheshire, y ordenaron hallarlos de inmediato. Y Chuel activó su poder y gritó que si uno de los dos tenía aunque sea un rasguño, no le importaría a la guardia ni nadie más. En ese instante llegó un mayordomo para notificar al joven maestro que habían obtenido información. Según los reportes, los mercenarios de Skaya salieron armados a buscarlos, probablemente bajo el mandato del príncipe heredero. Belceo desenvainó su espada y el mayordomo pensó que la situación era más grave de lo que parecía, porque si el príncipe les hacía algo a esos dos, todo podría terminar en un conflicto internacional, y era la primera vez que veía al joven maestro empuñar su espada personal. El comandante estaba muy feliz al enterarse de que la familia Basilian tenía conexiones con los caballeros sagrados. Le parecía algo impresionante. La protagonista pensó que también estaba contenta porque al final todo se había resuelto. Sin embargo, hacía un momento, Hylon le había dicho que no debía tratarlo como si fuera un simple capricho. Licencia comentó que era la primera vez que la besaba y que su mente había quedado completamente en blanco, aunque debía responder. Por eso le dijo que la marca de la presa nunca le había tallado tan claramente como lo hizo con él. Y después, ella misma se preguntó por qué había respondido de esa manera, pero tras eso ordenó a sus mariposas que arrojaran a Itar a la sala de interrogatorios y cerró el portal. Luego el príncipe fue capturado de inmediato por los caballeros sagrados y decidieron tener un momento de té porque todo parecía haberse resuelto. Licencia suponía que había estado tan distraída antes que el tiempo se le fue volando. De repente, el inquisidor, según ella, le sonrió, aunque más parecía que su expresión estaba en blanco. La protagonista se ruborizó, sobre todo por lo que había ocurrido antes, y terminó siendo plenamente consciente de lo guapo que era Hylon. Sin embargo, Carhan le preguntó por qué él estaba sonriendo, y el inquisidor respondió que no veía razón para no hacerlo. El señor Oso intervino, diciendo que esa sonrisa probablemente se debía a que Licencia era muy adorable, que incluso él se quedaba absorto cuando miraba a la pequeña a los ojos, porque era demasiado linda. El segundo hijo del condado agradeció la ayuda de Hylon y le dijo que le debía una, pero el inquisidor respondió que solo estaba cumpliendo con su deber como caballero escolta del hada y que si algo volvía a suceder podía decírselo sin tapujos. El señor Oso comentó que cuando era joven soñaba con ser un caballero sagrado y que al ver el buen trabajo que hacían entendía que su admiración
no era sin sentido, y si no era mucha molestia, le gustaría pedir una sesión de entrenamiento más tarde. Añadió que ahora que lo pensaba, el señor Cahan también era hábil con la espada y preguntó si alguna vez había entrenado con un caballero sagrado. El niño respondió que no y que tampoco planeaba hacerlo. Hylon lo observó y le dijo que parecía necesario que recibiera algo de entrenamiento, porque era demasiado débil para proteger a otra persona, que aparte de huir, como lo había estado haciendo, no veía qué más podía hacer. Esas palabras activaron un recuerdo. El segundo hijo le había preguntado a su hermano menor por qué si siempre decía que nunca haría cosas peligrosas, de repente estaba aprendiendo magia, se había jurado no convertirse en algo así. Y Chelo pensó un momento, porque recordó lo desesperado que estaba por salvar a su hermanita y le respondió que era por la urgencia. Karhan se sorprendió al escuchar eso y contestó que no estaba realmente seguro de lo que significaba. Lo cierto era que el segundo hijo del condado siempre había estado en una posición de fuerza, indiferente a todo y sin esforzarse demasiado. Karhan tenía talento para la esgrima y nunca perdía cuando ayudaba a Kier en el inframundo. Por eso, la disposición de Berceo para arriesgarse por su familia e Ichuel decidiendo aprender magia tan de repente eran decisiones incomprensibles para Karhan. Sin embargo, incluso él comenzó recientemente a sentir una nueva emoción surgir dentro de sí. Ese mismo día, en una jornada cualquiera en la que debía afrontar la misión de cazar algunos monstruos, aunque estaba exhausto y había ganado la batalla, pensó que nunca antes había tenido ese tipo de pensamientos. Se preguntó por qué seguía sintiendo que faltaba algo, incluso cuando blandía la espada con tanta habilidad. Normalmente unos cuantos movimientos bastaban para despejar cualquier emoción innecesaria. Y luego se sentía tranquilo y despreocupado, pero no podía olvidar que aquel día no fue posible hacer nada. Se refería al momento en que Chuel intentó usar magia para atrapar a Lichesia, cuando caía desde el cielo. Por eso Karhan se preguntó si todo habría sido diferente si hubiera sido fuerte. Y entonces encajó la pregunta de Hylon sobre qué más podía hacer, además de huir como lo había estado haciendo. Por primera vez el segundo hijo del condado entendió lo débil que era. El inquisidor añadió que si se excedía con sus habilidades limitadas, algún día causaría problemas, que si hubiera sometido a esos mercenarios desde el principio, solo habría sido atrapado por los guardias, y que si quería a esa niña en el territorio de Basilian, al menos debía tener la capacidad de protegerla. El pequeño se mordía los labios y respondió que Cheshire era importante y necesaria para los Basilian, así que si quería protegerla, que debía hacerlo. Hylon lo observó, sin decir una sola palabra. La protagonista informó que después de la hora del té, Theo, el capitán de la Guardia Imperial, regresó a la estación para arreglar la situación tras la noticia de que los hermanos Basilian estaban causando un alboroto. Lichesia pensó que si el señor Oso intervenía, aquello no debería escalar a algo más grande, mientras ellos decidieron quedarse unos días más en la mansión para que Karhan aprendiera esgrima gracias a las sugerencias del inquisidor, y Hylon personalmente le daría las lecciones, por lo cual cada clase sería exigente. Y aunque el inquisidor fuera un maestro de la espada, estaba siendo demasiado duro con un niño, lo que generaba molestia en la protagonista. Sin embargo, también recordó que a los humanos les gustaba recibir flores, así que decidió empaquetar algunos bocadillos, una pomada para el tratamiento y más tarde llevó una cesta con pan, flores y una crema, gesto que volvió sensible al segundo hijo. Al final los chicos guardaron silencio un momento y luego Karhan le dijo a Lichesia que cuando aprendió el arte de la espada por primera vez de parte de su padre, su mamá solía prepararle cosas similares, que en ese tiempo recibió una buena paliza de entrenamiento. La niña le preguntó si le dolía, y aunque el chico se estremeció cuando ella le colocaba la crema, respondió que no. El hada entonces preguntó si debía vengarse por su hermano, y si debía ir a golpear al inquisidor. Aquello hizo que Karhan riera abiertamente, y luego le sonrió mientras le decía que era porque ella se preocupaba por él, que ya no podía quedarse quieto. Por eso le pidió que no hiciera nada peligroso, que él se encargaría de todo y se volvería realmente fuerte. Así que la próxima vez la protegería adecuadamente. En paralelo, en el marquesado Nemea, Theo fue a saludar a su padre, quien estaba muy enfurecido, y le preguntó de qué exactamente era capaz, que ni siquiera podía manejar su papel como capitán, y cómo se atrevía a deshonrar el nombre Nemea de esa manera. Y justo entonces levantó la mano. Y sí, bombones, efectivamente iba a golpearlo. El marqués Nemea terminó golpeando el rostro de su hijo, mientras el señor Oso pedía disculpas. El padre le ordenó que dejara de ser capitán de la guardia y que en su lugar
acompañaría a la reunión de oración con el conde de Basilian como escolta, y mientras estuviera allí, debía construir una relación con esa gente de Basilian y reportarle regularmente. Añadió que Kier, astuto como zorro, había logrado ganarse al emperador y a la duquesa Ibroil, y necesitaba saber cómo lo hizo, porque definitivamente el conde estaba tramando algo. Por eso debía vigilarlo, ya que podría convertirse en una amenaza para el marquesado Nemea. Theo intentó apelar, pero terminó guardando silencio, y resignado dijo que se prepararía para la misión. Cuando se retiraba, su padre lanzó comentarios despectivos. Theo no respondió nada, aunque su expresión mostraba tristeza, y pensó que apenas comenzaba a acercarse a los miembros de ese lugar, que se sentía como si fuera su refugio, y ahora tendría que dejarlo para vigilar a una familia. Sin embargo, sabía que su padre nunca lo escucharía. Justo en ese momento, alguien se acercó al señor oso. Era Sionel, su hermana, conocida como el pequeño león de Nemea. La joven observó el estado del rostro de su hermano, y Theo le explicó que por su inexperiencia provocó la ira de su padre. Luego se trasladaron a la habitación del señor oso, y Sionel le comentó que entonces planeaba ir como escolta para los Basilian. Theo respondió que sí, que eran personas agradables y que disfrutaba el trabajo de escolta, además de que la niña menor era muy bonita, pero le preocupaba causar problemas porque tenía un lado torpe. Su hermana lo miró con tristeza y le dijo que ya le había comentado varias veces que no era un tonto, sino amable, y que esa amabilidad era incomparable y lo más valioso y precioso de su personalidad. El señor oso se mordió el labio pensando que nadie más veía eso. Sionel cruzó los brazos y suspiró. Explicó que estaba preocupada por la gente del condado, porque eran impredecibles y sospechosos, que era normal que el marquesado quisiera vigilarlos, pero le aconsejó no involucrarse directamente con el conde, si le era posible. Además, ni siquiera acercarse a él porque era alguien con quien no podía lidiar. Días después, nos trasladamos a la mansión del inquisidor. Según Lichesia, había estado evitando encontrarse con el caballero sagrado, pero ahora estaba viviendo en su mansión, debido a que el incidente en la prisión se resolvió sin problemas gracias a la rápida intervención de Theo, y Karkan acordó recibir lecciones regulares de esgrima de Hilo hasta la reunión de oración. El segundo hijo del condado estaba más decidido al entrenamiento que nunca, y siempre regresaba cubierto de moretones, exhausto, y se dormía de inmediato. Todo parecía estar bien. Sin embargo, la condición para recibir las lecciones era que Ada debía asistir. Ella sabía que podía negarse, pero tuvo una pequeña conversación con Karjan, preguntándole por qué debía entrenar diariamente. El segundo hijo respondió que quería volverse lo suficientemente fuerte para proteger lo que amaba. Recordó que hace mucho tiempo su madre esperaba un cuarto hijo, que de haber nacido se habría parecido mucho a Cheshire. Aclaró que eso no significaba que la niña fuera un reemplazo, pero ahora deseaba proteger a su hermanita con sus propias manos porque Cheshire era parte de su familia. El hada reflexionó sobre la palabra familia y entendió que aquella situación era temporal. Por eso no planeaba encariñarse demasiado, ya que algún día tendría que irse del condado de todos modos. La familia Basilian volvió a su ajetreada vida diaria, y Lichesia aprovechó la oportunidad para ir con Hatan. Nos trasladamos con el cachorro, que estaba muy preocupado porque había estado utilizando pociones para encoger, pociones para crecer, pociones para convertirse en gato y pociones para hacer crecer alas. Había probado 31 pociones y solo la de convertirse en adulto no funcionó. Lichesia pensó que realmente había algo mal con su cuerpo, así que le dijo a su fiel cachorro que debía seguir investigando. Hatan se acurrucó sobre ella y la llamó, asegurando que incluso si tenía que vivir como una niña para siempre, él la protegería. Pero la protagonista le respondió que ella también lo protegería sin dudarlo. Entonces, Hatan decidió pausar su investigación y regresó con ella junto a la familia Basilian. Afortunadamente, los chicos del condado mostraron poco interés en el cachorro, y con el paso del tiempo, finalmente llegó el día que partirían hacia el Imperio Sagrado de Hilder para la reunión de oración de los pequeños santos. Bombones, he cambiado tanto el nombre de esta dichosa reunión, pero espero que me entiendan. Es donde se entregará la corona del hada. Pero bueno. El sirviente informó que debido al número limitado de personal, solo irían algunos sirvientes mientras el resto se encargaría del lugar donde se hospedaría, por lo que no debían de preocuparse. Karjan comentó que se había vestido adecuadamente para viajar al imperio, aunque no parecía exactamente un devoto, y Che le respondió que para empezar, el color de sus ojos estaba muy lejos de parecerlo. El segundo hijo contestó que al menos no tenía el cabello negro como el conde, porque entonces parecería aún menos apto para la ceremonia. Justo en ese momento apareció Kier acompañado del señor oso,
El actual conde explicó que el marqués Nemea había asignado a su hijo como escolta, diciendo que era un gesto de reflexión por el incidente reciente, aunque Kier añadió que sin importar la razón, al final los acompañaría. El señor Oso sintió, pero la protagonista pensó que el marqués Nemea no enviaría a alguien sin un motivo. Aunque el señor Oso fuera buena persona, tendría que vigilarlo. En ese instante, el actual maestro del inframundo volteó hacia atrás, porque ya había llegado el caballero escolta de Lichesia, es decir, Hylon. La protagonista observó que quienes lo acompañaban parecían ser de primera orden de los caballeros sagrados, y de este lado había un mago oscuro, 2 espadachines y un mago. Además, Hatan sabía manejar su parte en la batalla, y Theo también parecía bastante hábil. Se preguntó si no era demasiado despliegue para escoltar a una sola niña. Por otro lado, Basilian y los caballeros sagrados eran contrarios, y sentía que los problemas podían explotar en cualquier momento. Esperaba que nada ocurriera en el camino. Sin embargo, Kier comentó que esperaba que los caballeros sagrados no se les ocurriera robarse a su pequeña. Hilo respondió que mantendría su promesa. Para la protagonista, la situación resultaba cansada, y pensó que quizás era mejor prepararse mentalmente. Así ambos carruajes comenzaron a avanzar directos hacia el Imperio Santo Hilder. Mientras tanto, en un lugar cercano al trayecto, unos encapuchados perseguían a alguien. Llevaban 10 días tras su rastro, y estaban seguros de que ya no resistiría más. Al ser una especie rara de alta calidad, debían capturarla. Sin embargo, aunque ellos mismos estaban agotados porque había sido una presa difícil, uno de ellos se preguntó si no habría una hada bebé perdida en algún lugar. Estos eran los famosos cazadores de criaturas místicas que tanto detestaba Lichesia. La reunión de oración de los pequeños santos era un evento exclusivo para niños. Durante 10 días ofrecían oraciones a la deidad del gran templo del Imperio Sagrado y se sometían a diversas pruebas. Aunque se trataba de una reunión infantil, la corona de la reina hada, una reliquia sagrada, se ofrecía como premio. El santo rey, el cardenal, los inquisidores, los obispos y los líderes de los caballeros sagrados, un total de 99 personas, participaban en las discusiones para determinar al ganador. Como resultado, se daban intensos movimientos tras bambalinas para ganarse el favor de los altos funcionarios e incluso antes de que comenzara la reunión. Esa era la razón por la que el conde asistía a encuentros que normalmente evitaba para conocer gente. Lichesia pensó que por el lado de los inquisidores y los caballeros sagrados estaba cubierto, porque habían asegurado a Hylon, y ellos harían cualquier cosa que su jefe indicara, incluso su propio exterminio si fuera necesario. El verdadero problema era el santo rey, el cardenal y los santos sacerdotes. Debía haber muchos alineados con ellos, y eso podía escalar fácilmente a un conflicto entre sacerdotes y caballeros. Aún así, ya que había llegado hasta allí, quería ganar, y pensó, si Kier descubría su verdadera identidad después, tal vez sería más indulgente porque probablemente estaría complacido, aunque su investigación tenía prioridad. Esta vez descubriría toda la verdad sobre los experimentos con hadas. El convoy que escoltaba a la protagonista era encabezado por el inquisidor y el conde Basilian. Sin embargo, Kier percibió algo extraño y comentó que hacía tiempo no veía a la bruja, preguntándose si no sería culpa suya que la siguiera incluso después de que habían roto. Hilo reaccionó molesto ante este comentario y respondió que si quería cooperación, debía aprender a mantener la boca cerrada. Kier replicó que para ser un caballero sagrado tenía muy poca tolerancia. El inquisidor pensó que el conde era un descarado y que su verdadero objetivo era que la niña ganara, recordando que cuando vio la corona de la reina de las hadas, imaginó que le quedaría perfecta a Lichesia. Por eso deseaba verla usarla, pero con su hija. Hylon entonces advirtió que las opiniones de los santos sacerdotes estaban unificándose y que ya tenía un candidato al que apoyaba, por lo que debía mantenerse alerta. El conde preguntó si el santo rey no podía simplemente ordenar que la corona se le entregara a Cheshire, o si acaso el inquisidor no era lo suficientemente cercano al santo rey para lograrlo. En ese instante se escuchó un ruido, y ambos voltearon hacia el origen mientras se preguntaban si era una presencia o varias. Hylon informó que eran cazadores y que a simple vista no tenían razón para interferir con la procesión. Probablemente su presa había huido hacia esa dirección. El maestro del inframundo pensó que por la fuerte aura que se sentía, no parecían cazadores ordinarios. Si avanzaban pese a la presencia de caballeros sagrados, tal vez perseguían una criatura mítica, quizás un hombre bestia, pero las mariposas verdes indicaron otra cosa. Una hada flotaba frente a ellos. Kier se sorprendió y dijo, en voz alta, que era una hada. Justo entonces la protagonista sintió algo extraño, emociones que no parecían propias,
comenzaron a abrumarla. Un miedo insoportable le invadía y se preguntó de quién eran esos sentimientos. De pronto, percibió algo más intenso y gritó que todo se apartara. Una turba de mariposas comenzó a rodear a hada. La criatura mítica parecía desesperada y aquello debió de ser un ataque. Sumergida en esa ansiedad, Lichesia terminó cayendo y quedó atrapada en un espejismo. Al observar el paisaje se preguntó qué era todo aquello. No podía creer que un espejismo fuera tan desolado. Era la primera vez que encontraba a una hada y entraba en su ilusión. Podía sentir claramente las emociones de la dueña y esa hada estaba al borde de la locura. No estaba sola porque el conde logró atraparla y le preguntó si estaba lastimada. La niña temblando respondió que quería salir de ese lugar. Kier se preocupó al verla así y le aseguró que pronto saldrían de allí. Preguntó dónde se habían teletransportado y Hylon le explicó que era una ilusión de la hada, aunque no parecía una ilusión normal, por lo que debían cumplir el deseo del hada para salir y que seguramente estaba pidiendo ayuda porque la perseguía. El conde cuestionó por qué confiaría en ellos. El inquisidor pensó que probablemente sintió la presencia de alguien semejante a ella y llamó al más fuerte hacia esa ilusión. Hylon añadió que el hada los había elegido y debían cumplir sus demandas si querían salir. Era la forma más rápida y segura de liberarse. Kier comentó que prácticamente era un chantaje. En ese momento comenzaron a escuchar voces que decían que casi la habían atrapado y que era mala suerte que siguiera huyendo tras tanto tiempo. Eran los cazadores afirmando que la atraparía después de tanto perseguirla. Y entonces notaron la presencia del grupo. Lichesia entendió que esos hombres eran cazadores de criaturas míticas. El conde percibió la reacción de su hija. La niña pensaba que era doloroso y deseaba que las voces se detuvieran. El hada perseguida transmitió visiones a la protagonista, mientras se preguntaba por qué la seguían. No quería ser capturada, odiaba a los cazadores y deseaba que todos ellos bailaran con la calaca. Lichesia pensó que sabía muy bien cómo se sentía, porque desde los 15 años había sido perseguida tras despertar sus poderes. Fue una carrera constante para salvar su vida y sin importar dónde se ocultara, los cazadores insistían una y otra vez en atraparla. Nunca entendió el motivo, comprendió que era igual a esa hada que pedía ayuda. Entonces, pareció entrar en trance y activó su poder. Enredaderas de rosas se lanzaron contra los cazadores de criaturas míticas, mientras el conde observaba anodadado y la protagonista estaba a punto de enfrentarlo directamente. Kier pensó que Cheshire era una hada y se preguntó qué clase de broma le estaba haciendo el destino. La niña que adoptó para obtener la corona de la reina hada resultó tan perfecta como si todo hubiera sido preparado para él. Y encima era una hada idéntica a Rose. Había algo extraño, no solo una o dos cosas, pero aunque las dudas no lo soltaban, su corazón no dejaba de preocuparse por esa niña, que sufría delante de él. De inmediato la llamó, la cargó y con su mano le cubrió los ojos diciéndole que todo estaría bien y preguntándole si los cazadores la habían asustado. Los encapuchados ya habían identificado a la protagonista como una hada y al ser una niña era un tesoro, porque usualmente encontraban hadas adultas. El conde le dijo a Cheshire que se quedara quieta y que no tenía que hacer nada peligroso, porque para eso estaba él. Entonces activó su poder de magia oscura. Tiempo después se escucharon lamentos y quejas de varios encapuchados bañados en quechua. El conde les indicó que dejaran de creerse que saldrían vivos de allí y preguntó al inquisidor si con eso bastaba. Pero Hylon respondió que no se confiara. Kier comentó que al parecer el inquisidor creía que al enfrentarse a esa molestia podía dejar escapar a uno o dos. Hylon contestó que mientras él estuviera allí no permitiría que ninguno escapara y de inmediato las cadenas de la condenación atraparon al líder y lo enviaron al más allá. Según el inquisidor, su habilidad era más segura, no como la del conde. Kier respondió que si no hubiera sido por él, quién sabe qué habría pasado con ese sujeto. Luego añadió que al ser un dominio ilusorio, ajeno, al menos debían dejar el lugar limpio. Después habló con su pequeñita hija y le dijo que ya se habían deshecho de quienes la mantenían asustada y que ahora estaba a salvo. Sin embargo, la protagonista solo temblaba en silencio. El conde la llamó y le preguntó si le había dado miedo que su padre resolviera la situación de forma brusca. Incluso le pidió disculpas, pero Lichesia lloraba con una expresión profundamente triste. Tanto Hylon como Kier quedaron impactados porque la niña no dejaba de llorar. Ella pensó que desde que dejó el orfanato y quedó sola, pasó años enteros huyendo de los cazadores, aferrándose a la vida. Despertó su poder y aprendió a controlar su dominio ilusorio. Solo entonces pudo escapar con sus propias manos, pero sentía vergüenza de llorar por algo que consideraba
una tontería y de mostrarse débil ante los demás. El conde le preguntó por qué lloraba y ella respondió que no lo sabía. Luego le preguntó si su papá estaba bien con todo eso. Kier le devolvió la pregunta queriendo saber a qué se refería. Lichesia respondió que era extraña, que había usado el poder de las hadas frente a él, que debía haberse dado cuenta de que también era una hada y quizás sospecharía de ella. La consideraría peligrosa y podría perder el lugar al que pertenecía. Por eso seguía llorando. El conde la observó conmovido y le dijo que no le importaba quién fuera Cheshire, porque igual iba a querer a su papá. Sin importar quién fuera él, también ella lo iba a querer, preguntándole si no eran ciertas sus palabras. La protagonista lo miró en silencio y su expresión pareció quebrarse aún más, pero fueron interrumpidos cuando el inquisidor señaló que entendía lo que sentía. Aunque no sería mejor buscar primero cómo terminar el dominio ilusorio, ¿quién le preguntó si pensaba someter a su hija a un juicio de herejía? Hilo respondió que ella sabía que ella era una hada, solo que no imaginó que manifestara su poder tan rápido, y aseguró que esa pequeña era la hija de la bruja Lichesia. Kier contestó que si concedían el deseo del hada y ya habían eliminado a los cazadores de criaturas místicas, quizás también tendrían que eliminar al inquisidor. Lichesia dijo que todavía estaba enojada y que intentaría algo. Pensó que esa hada habría sufrido tanto que su dominio ilusorio se volvió un páramo desierto. No sabía cómo calmar a un hada que perdía la cordura, pero sentía que debía seguir su instinto. En ese instante, las enredaderas con rosas explotaron. La protagonista pensó que todo estaba bien, que nadie volvería a lastimarla, y los pétalos fueron lanzados al cielo, y al caer sobre la tierra, las mariposas de Lichesia transformaron el suelo de seco e infértil a un campo verde. El cielo se volvió azul dejando atrás el tono rojizo. La protagonista reflexionó que si cuando su mamá lo estaba pasando mal, ella hubiera estado a su lado, quizás no habría podido evitar lo que ocurrió, pero al menos su despedida no habría sido solitaria ni dolorosa. Habría estado con ella. La niña guardó silencio y entonces el conde le dijo que lo había ayudado. La protagonista le sonrió con sinceridad y le dijo que era su papá y que era momento de regresar. Las mariposas volaron por el cielo, indicando que el hada que pidió ayuda ahora descansaba. Bombones, gracias por escuchar mi versión y nos vemos en otro video de actualización. My bombones ni Go! Anshin to ai to Fight! Michibiki o Hey! Jesucristo cubre a mis bombones hoy. Dales paz, amor y dirección. Y a mí dame tu inspiración para contar historias con pasión. Gracias a Dios. Gracias por ver nuestro video.